Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente querida que nos acompaña en distintas partes de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM, que sirve, por cierto, la ciudad de Guayana. Le envío un inmenso y especial abrazo a mi gente querida del sur de Venezuela, mi tierra amada. También quiero aprovechar para enviar un abrazo a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y a nuestro equipazo de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, que les cuento que toda esta semana ha estado muy acontecido. Nuestro canal CNC Florida Central, métanse en Facebook, coloquen CNC Florida Central y allí estamos. Hay muchísima información, estamos sumamente activos llevándoles a ustedes las notas más importantes, no solamente de los Estados Unidos, sino también en especial de Colombia. Allí también América es Noticia sale todos los días al aire a las 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos, hora Miami. También quiero enviar un fuerte abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España, que también nos han estado apoyando durante muchísimo tiempo. Llevamos para 2 años con Ideal Radio FM y estamos muy contentos de poder compartir con toda nuestra audiencia del otro lado del océano. Bien, quedaron dos temas sobre Colombia y de ahí saltamos a Venezuela. No se escapen porque hoy tenemos información importantísima también sobre el tema venezolano. A ver, por ahí quedaron algunos comentarios por fuera. Bueno, Roberto Borges está con nosotros. Bienvenido a tu casa. Lilia Graciela Morán, también un abrazo. Qué difícil está América Latina, sin duda alguna. Tienes toda la razón, Lila. Pero pues lo importante acá es que estamos procurando construir una América Latina mucho más fuerte, una América Latina en la cual no repitamos los errores comunes que ocurren en nuestro suelo latinoamericano. Bien, por ahí José Silva Ramírez nos dice, bueno, refiriéndose al comentario de Orlando, dice, vi el debate, pero Petro ni siquiera es republicano, propone soluciones autónomas de regiones, eso anuncia una nueva constitución, sin duda es parte de lo que se espera. Lilia también nos dice, que recuerdos tan bellos, mi Venezuela de entonces, donde la cultura era número uno. Gracias, Vladimir, eres único. Gracias a ti, Lilia, un placer tenerte aquí en tu casa. Carlos Arturo Albarrán también desde Medellín, en Colombia, por cierto, y Mirna de Shio también de nuestra tertulia Cuatro Gatos Chicasó acá en la Florida Central. Bueno, rápido voy para meternos a Venezuela, no se vayan. Lo primero, hablábamos de las implicaciones de la guerra del narcotráfico, del terrorismo, del secuestro, de las bandas armadas en Colombia y sus vecinos. Hablamos de lo que ha ocurrido con los periodistas asesinados según el frente de la FARC, el frente Oliver Siniestra, entre Ecuador y Colombia. Hablamos, por ejemplo, de las implicaciones de 8 policías asesinados al noreste de Colombia también por una banda, el clan más buscado del país, que se llama el Clan del Golfo, que opera entre Colombia y Panamá. Hablamos de las 5 emisoras que tendría el ELN en Venezuela, pero no solamente allí, hay que completar la información, y es que el ELN también opera en Venezuela con entrega de comida y reclutamiento, algo que ustedes ya sabían, lo denunciamos hace 2 o 3 meses, pero por si acaso que no hayan escuchado, que no hayan tenido acceso a esta información, nosotros sí la volvemos a incorporar, ya que estamos hablando del tema de la presencia del ELN en Venezuela. Bueno, pues el hecho es que La Razón de México nos trae una nota que nos cuenta, por ejemplo, sobre la repartición de las cajas CLAP, que son unas cajas, para los que no son venezolanos, unas vergonzosas cajas clientelares que tienen escasos y muy de baja deficiencia y calidad, pues alimentos que son repartidos por parte del gobierno, por supuesto, como siempre, procurando que los que lo reciban estén allí presos, atados de manos, como decimos en Venezuela, con un bozal de arepa, que vayan y voten, que vayan y hagan todo lo que el régimen venezolano les pida que hagan, porque si no, pues se mueren de hambre. Eso es una realidad que se vive en Venezuela. Bueno, pues el hecho es que ya no solamente el régimen venezolano se encarga de repartirlas, o los consejos comunales, o los propios consejos del CLAP, o lo
que usted quiera colocarle como nombre. Bueno, no, el ELN también en la frontera opera y opera no solo enviando mensajes a través de las emisoras, sino que también entrega personalmente las cajas que se supone que tiene que entregar el régimen venezolano. Por supuesto, esto lo hacen en municipios fronterizos y lo hace, y hasta el nombre lo tenemos, el Frente Carlos Germán Velasco Villamizar. El Frente del ELN Carlos Germán Velasco Villamizar. De hecho, tan cierto es lo que les estoy comentando, que el país de España se atrevió a montarse una cámara en el hombro con un par de periodistas, se fueron a Venezuela y publicaron un reportaje audiovisual confirmando la presencia del ELN en Venezuela. ¿Por qué? Porque el ELN, y es una gran realidad, opera extorsionando, opera secuestrando, opera asesinando, opera reclutando a venezolanos y da órdenes además desde Venezuela que afectan tanto a este país como a Colombia. Aprovechan este espacio. Un coronel, no puedo dar su nombre aún, no me lo he autorizado, pero muy reconocido de la Fuerza Armada Colombiana, nos comentaba cómo en distintas oportunidades las autoridades colombianas entregaban información concreta con su posicionamiento o geoposicionamiento satelital, indicándole incluso con el gobierno de Chávez. Y Lina Escobar es testigo porque ella me acompañó y además ha sido facilitadora en buena parte de estas conversaciones. Entregando información concreta para que en su oportunidad Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Maduro accionara sus cuerpos de inteligencia para detener, para dar con el paradero de los dirigentes del ELN. Nada pasó, y nada pasó porque parte de lo que se vive en Venezuela, y a veces suena trillado, pues no es otra cosa que un narcoestado. Fíjense que el día de ayer Jaime Bailey entrevistó al padre José Palmar, que estoy cazando al padre Palmar para entrevistarlo también a América Noticias, y el padre Palmar no habló solamente del cartel del cartel de los Flores, sino además habló de 3 carteles: el cartel de los Faraones, de los Flores y el cartel de Miraflores. Estuvo hablando, por ejemplo, de cómo operan los distintos carteles, cómo se pelean entre ellos, y por supuesto deja entrever cómo pudo haber influido la presencia de grupos guerrilleros y narcotraficantes colombianos en Venezuela. A ver, incorporo por acá comentarios. Alfredo Guillén dice: ojalá fuese solo el ELN, pero es solo uno de los grupos subversivos que se encuentran en el territorio venezolano: Hezbollah, Hamas, Al Qaeda y demás. Qué horrible es esta situación actual de Venezuela. Justamente en solo minutos vamos a estar hablando de Aizami, el vicepresidente venezolano que ha sido sancionado por el gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, también por Canadá y la Unión Europea, entre otros, por su vinculación en el cartel de los soles, cartel del narcotráfico más fuerte en Venezuela, pero también con grupos terroristas, entre ellos Hezbollah, que es justamente lo que nos está comentando Alfredo Guillén. Ya como les digo, le doy la bienvenida a Lina Escobar, Rosa Salazar también, Elizabeth Pérez, Ana Mercedes Curfes también nos acompaña, Mónica Salazar nos dice: es como siempre, te digo, Vladimir, la FARC y el ELN no dejarán de ser asesinos y secuestradores repudiables. Y Raquel, bueno, dice: tremenda entrevista, la escuché, refiriéndose por supuesto a la entrevista entre Bailey y el padre Palmar. Mariela Durán también está conectada con nosotros en Américas Noticias en este segundo bloque de programa. Bien, antes de irnos a Venezuela, el tiempo creo que hoy sí nos va a rendir, ojalá que sea así. Hay que hablar de la Colombia electoral. Colombia continúa, pues por supuesto, moviéndose en términos electorales, en términos políticos. Considero que lo que ha ocurrido este pasado lunes y martes con la detención de alias Jesús Santrich, uno de los máximos dirigentes de la FARC, mano derecha de Iván Márquez, su sobrino también, el sobrino Iván Márquez ha sido detenido, uno de los 3 que cayeron junto a Jesús Santrich. Además, destacar que este reconocido guerrillero del Frente 19 entró en la FARC en 1991 y fue uno de los líderes del proceso de paz vivido en Cuba. 4 años estuvieron allí procurando beneficios para la FARC. Bueno, el hecho es que, sin duda alguna, y era de esperarse, el resultado de esta detención tendría que mover los números
independientemente o además de, sería la frase adecuada, además de pues los debates presidenciales que se viven con muchísima intensidad en Colombia. El hecho es que Iván Duque continúa afirmando, ampliando la ventaja, al menos según esta encuesta polimétrica realizada por Cifras y Conceptos para dos medios de comunicación colombianos, Caracol Radio y Red Más Noticias. Insisto, yo procuro presentarles el nombre de la encuestadora porque nosotros somos los primeros que desconfiamos de las encuestas. Sin embargo, tomando en cuenta que para el 11 de marzo lo que pronosticaron se cumplió, entonces pues le damos un voto de confianza y las presentamos a través de nuestro espacio. Bueno, el hecho es que, y ya voy a incorporar el comentario de Garrison, Duque amplía la ventaja, al menos al cierre de la edición del día de hoy. Se calcula que esta semana, si los colombianos estuviesen la elección, votarían por Duque en un porcentaje aproximado de 35.4 puntos porcentuales. Esto es un número altísimo, importante, por supuesto, para procurar ese empuje que necesita Iván Duque para poder ganar en primera elección. Es muy difícil que lo haga, los números aún no le dan a Duque. Si va a una segunda elección, las cosas se complican, pero aún complicándose, pues muy probablemente se vivan algunos escenarios similares al que acabamos de vivir en Costa Rica o el que vivimos el año pasado, poco más allá, en Perú, entre Keiko y PPK. ¿Por qué lo digo? Porque los porcentajes, si van a una segunda vuelta y en el escenario en el que vaya Gustavo Petro y Iván Duque, van a tender a reducirse en función a los distintos públicos que apoyan a cada candidato. Los millennials se van a activar, aún no lo han hecho, irán a votar, son preguntas que uno se hace, y de ir a votar sabemos que la inclinación está a favor de Gustavo Petro, lo que reduciría esa brecha que se sintió con mucha fuerza el 11 de marzo en las elecciones al Congreso, pero que disminuiría dramáticamente para una segunda vuelta. El hecho es que Duque en cuestión de un mes aumentó 13.4 puntos porcentuales en relación a marzo, insisto, lo que es bastante respetable, bastante importante, sobre todo porque en el mes de febrero tanto Duque como Petro habían bajado en sus encuestas y Vargas Llera había aumentado. Nuevamente tenemos de primero y segundo lugar a Duque y a Petro en primero y segundo lugar respectivamente. Fíjense que en el caso de Gustavo Petro, se mantiene en este momento a 24.6 puntos de favoritismo. Recordemos que Petro es del Movimiento Colombia Humana, Duque del Centro Democrático, representante del uribismo. El caso de Gustavo Petro aumentó 2.6% en relación a marzo, es decir, su incremento fue considerablemente menor al que vivió Iván Duque. Insisto, Iván Duque aumentó en solo un mes 13.4%. Un aumento importantísimo, dándole una ventaja de casi 11 puntos porcentuales por encima de su principal competidor, que vendría a ser, por supuesto, Gustavo Petro. Ya incorporo, por supuesto, los comentarios de todos ustedes. Luego de Petro viene Vargas Llera, que se ha desinflado nuevamente. Bueno, habría que comenzar a analizar qué va a ocurrir de acá a un par de semanas cuando se mida el impacto, esa cola de iguana, ese efecto boomerang que signifique esta detención de Jesús Santrich. Por cuanto, pues sin duda alguna, esto tiene que afectar al electorado colombiano, incluso a aquellos que han apoyado y a los que han adversado, sobre todo a los que han apoyado el acuerdo de paz, que piensan hoy día, en el caso de demostrarse que esto ha sido cierto, que Jesús Santrich ha incurrido en hechos delictivos, en componendas para enviar a los Estados Unidos 10 toneladas de cocaína por un valor aproximado de $15 millones. Además, quedando como implicados 3 otros individuos, entre los cuales destaca un sobrino directo de nada más y nada menos que Iván Márquez. Son preguntas que uno le haría a una persona que esté a favor del acuerdo de paz. Esperemos, por supuesto, que la respuesta sea, bueno, como el acuerdo de paz lo indica, todo aquel que haya cometido crímenes luego de la firma de paz tendrán que pasar por tribunales ordinarios y tendrán que pagar su pena. Pero aquí lo que queda en entredicho es si en efecto
Colombia va a conseguir la paz con ese acuerdo firmado, o si por el contrario simplemente era una fachada para, insisto, ayer lo dije, yo sé que me van a decir que soy repetitivo, pero una posible fachada para conseguir, sin dejar las armas, sin dejar las caletas, sin dejar el dinero que tenían, sin dejar el narcotráfico como vía de financiamiento, pues conseguir el espectro político, la plataforma política para patentar su propia FARC ya en el campo por excelencia de la democracia en nuestro mundo, que es justamente el ejercicio del voto. Esas son las preguntas que uno se hace, sobre todo cuando tú tienes una relación 4-1. 4-1, 4 que defienden el acuerdo de paz, uno solo que lo rechaza, de los que tienen, digamos, posibilidades ciertas, serias de poder alcanzar la presidencia de Colombia. Y por supuesto, insisto, con todo el respeto, porque además no soy colombiano, aquellos que hayan votado a favor y aquellos que hayan votado en contra, o aquellos que no fueron a votar, que particularmente me interesan. ¿Cuál será la decisión de cara a este 27 de mayo? ¿Te quedarás en tu casa? ¿No saldrás a votar? ¿Dejarás al azar una responsabilidad que es tuya? Una responsabilidad que por dejarla al azar en Venezuela se llegó hasta donde se llegó. Insistimos, preguntas que quedan allí porque nos duele nuestra gente, nos duele nuestra América Latina. Bueno, entonces les comentaba, Duque 35.4%, Gustavo Petro 24.6%, Vargas Lleras 10.7% y Humberto de la Calle con un 3.1%, ya prácticamente fuera también de la contienda presidencial. A ver, voy a incorporar comentarios de Colombia antes de irnos a Bajo la Lupa, hablando de Venezuela. Garrison Maita nos dice: buena parte de los grupos paramilitares, si bien fueron promovidos desde el gobierno de Chávez, pasando a ser una amenaza para toda la democracia venezolana, hoy día podrían estar formando parte de la toma de decisiones del gobierno de Maduro, sin duda alguna, Garrison. Lo único que voy a corregir de tu importantísimo, valioso aporte, y me disculpan, estoy un poco afectado de la garganta, es que estas organizaciones no son paramilitares, son organizaciones guerrilleras. La FARC, el ELN son dos de las más grandes organizaciones guerrilleras en la historia de nuestro continente. No son para nada paramilitares. Una organización paramilitar es, por ejemplo, el Cartel del Golfo, que opera en el noreste de Colombia. A ver, Rafael Vargas nos dice: no entiendo cómo los países de Latinoamérica saben que ya de fuentes oficiales que estos grupos terroristas existen y no hay un plan para exterminar todos estos grupos a costa de lo que sea y así acabar de una vez por todas a estos individuos. Parafraseo además para nuestros medios tradicionales. Héctor Maita también desde Seúl nos dice: yo confío en el sentido común del pueblo colombiano. Fíjate, Rafael, digamos que esas son las grandes preguntas que uno se hace, sobre todo cuando piensa en tantas injusticias en nuestro mundo y por qué no accionar. Para bien o para mal, la diplomacia ha venido a colocar coto, ¿no? Y unos cotos que a veces terminan perjudicando a los que son víctimas de este tipo de situaciones. Pero son elementos que están allí de por medio para controlar sobre todo lo que tiene que ver con las guerras entre países, etc. Por eso que yo veo tan difícil una presencia militar, y lo sabe el chavismo, el régimen venezolano lo sabe y se burla, se mofa de esto y hace un show circense de todo esto. Una presencia real militar por parte de Estados Unidos en Venezuela. Eso es, no voy a decir imposible, pero eso es muy extremadamente difícil. Pero bueno, Alfredo Guillén nos dice: según una encuesta de Datexco, Duque le saca 9 puntos porcentuales a Gustavo Petro, Duque con 42.2 y Petro con 33.4, lideran en encuesta de Datexco. Gracias, Alfredo, y además me encanta que podamos contrastar encuestas, porque fíjate que el margen de error es decente, es decir, estamos hablando de, en la encuesta que les acabo de presentar, de Cifras y Conceptos para Caracol Radio y Red Más Noticias, estamos hablando de 11 puntos de ventaja. En el caso de Datexco, que es lo que nos estás comentando, estaríamos hablando de 9 puntos. Mónica, bueno, dice justamente en la entrevista al padre Palmar, él dijo que Sila Flores y Tarek El Aizami también tienen sus carteles, correcto. Wilder Ávila nos acompaña desde Bogotá, en Colombia, un abrazo para ti, bienvenido a tu casa. Arsenia dice: ojalá que gane Duque, pues de lo contrario les pasará como a nosotros, refiriéndose a Venezuela. Wilder nos dice:
o saluda, y dice: la paz sin justicia no es paz. El Estado debe garantizar la seguridad de los nacionales y usar las armas y la justicia para perseguir a los criminales. Carlos Prince también nos acompaña. Wilder dice: ojo Vladimir, el ELN y la FARC no son guerrillas, son carteles narcoterroristas. Buena precisión por parte de Wilder. Lina Escobar dice: creer que estos narcoterroristas van a dejar de serlo por firmar un acuerdo es, por decir poco, ingenuo. Hablando, por supuesto, apasionadamente de nuestra querida Colombia. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y bajo la lupa ya se nos fue nuestro segundo bloque de programa. Espero que en 4 minutos pueda mostrarles lo que hemos preparado para ustedes sobre Venezuela. Luis Ortega Díaz, fiscal en el exilio, presentó pruebas contundentes ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio también, que demuestran las implicaciones directas por parte de Nicolás Maduro y su séquito inmediato en torno a hechos de corrupción por la trama de Odebrecht. ¿Por qué presentar solo Odebrecht y no el resto de las pruebas que son enormes en contra de este individuo que ha secuestrado el poder en Venezuela? Porque solamente basta con un caso para poderlo llevar ante la justicia. ¿Qué ocurre? El Tribunal Supremo en el exilio ha dicho definitivamente hay mérito para enjuiciar a Maduro y emitió esta orden de captura ante el Interpol. Ustedes lo conocen. De hecho, Luis Ortega Díaz se refirió a los militares y policías, escúchelo bien, se refiere directamente a los militares venezolanos diciendo que tendrán que actuar aprehendiendo a Maduro. ¿Qué ocurre? La Asamblea Nacional Legítima en Venezuela, el poder legislativo que ha sido ultrajado también por el secuestro de poderes, por el concierto ilegal de poderes en Venezuela, recibió formalmente el petitorio este día miércoles. Y ahí respondemos la pregunta de muchas personas que decían: ¿por qué? Si el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ha emitido esta orden de captura, ha dicho que hay méritos para enjuiciar a Maduro, ¿por qué no se expresa, no responde en la Asamblea Nacional? Bueno, porque oficialmente se recibe el pliego para este día miércoles. Esta comunicación del TCJ solicitando autorización para continuar o no en el juicio contra Maduro. Ahora habrá que esperar qué va a decir la Asamblea Nacional. ¿Y cuáles son los elementos? Corrupción propia y legitimación de capitales, y le aplicarían 2 leyes concretas. La primera, ley en contra de la delincuencia organizada, y la segunda, la ley contra la corrupción. Acá tengo, y lo muestro muy rápido, tengo la carta enviada por el Tribunal Supremo de Justicia a su sala plena, que sesionó desde Bogotá, Colombia, por cierto. El presidente de la sala plena, Miguel Ángel Martín Tortabu, envió esta carta al doctor Omar Enrique Barbosa Gutiérrez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acá la tengo, muy probablemente nos toque leerla en otra edición. Bueno, pues mientras tanto, y voy muy rápido, tenemos una crisis sanitaria sin precedentes en Venezuela. En el estado Bolívar, de donde vengo, donde me crié, donde viví prácticamente toda mi vida, pues ya se han estimado 175.000 casos confirmados de malaria o paludismo. De hecho, Luis López, que nadie lo conoce, yo vine conociéndolo esta semana, que es el supuesto ministro de Salud de Venezuela, ese que negó la escasez de medicinas en el país, pues confirmó la cifra. Imagínense los números, cómo serán, como para que un individuo que opera directamente para un estado que ha sido secuestrado por el grupo de Maduro, pues diga si es verdad, hay 175.000 casos de malaria. ¿Usted sabe cuánto representa eso? Si es el estado Bolívar, su población, 8% de la población del estado estaría infectada, tendría este virus de la malaria o el paludismo. Es una pandemia lo que se está viviendo en Venezuela. Y lo peor es que no hay vacunación. Lo peor es que no hay manera de atender. Es decir, las cifras de muertos se podrán imaginar cómo se van a incrementar en el corto plazo. Es tan dramático este tema. Bolívar tiene aproximadamente unos 2 millones de habitantes, que, como les comentaba, estaría cerca del 9% según las cifras oficiales del régimen de Maduro en esta plena pandemia venezolana, en la cual además el ministro aplaudió que solo existiesen 175.000 casos, porque ya, por supuesto, como de costumbre, cuando ya ha pasado el tiempo, ha aparecido a decir que en el 2017 hubo 400.000 casos de malaria en el estado Bolívar. Estamos hablando del 20% de la población de uno de los estados más importantes del país, con una pandemia de magnitudes insospechadas,
Y nadie el año pasado tuvo oportunidad, más allá de la información que tenía con los medios locales, de saber qué era lo que estaba ocurriendo. Parte del drama que vive Venezuela, no hay vacunación, como les decía, es inexistente. Y además aquellos grupos, he sido testigo porque además participé en entrega de mosquiteros al sur de Venezuela con el Rotary International, no podían hacerlo, no lo lograban hacer porque las roscas y el contrabando también se interponían ante una labor tan loable como la que hace el Rotary International. Bueno, me quedaron temas por fuera, la ISAMI, la respuesta proporcional a lo del tema de Panamá. Esto lo que da es más risa que cualquier otra cosa. Han decidido sancionar a empresas panameñas para proteger la economía venezolana y dice congelamiento de cuentas de estas empresas pertenecientes a las mafias del presidente Varela, sangrando por la herida, decimos en Venezuela. ¿Y ustedes saben por qué? Porque la República de Panamá nos cuenta sobre 10 empresas sancionadas por Panamá, las cuales son de la esposa de Nicolás Maduro. Aquí sí hay elementos concretos, no lo que ha dicho el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami. Además de las 10 empresas en las cuales aparece nada más y nada menos que Cilia Flores, o el resto, muchas de estas empresas sancionadas por Panamá, esto lo publica El Estímulo, están relacionadas también a sobrinos de Cilia Flores. Ustedes saben cuántas son, 16 empresas registradas en Panamá. Esta es la realidad que vive hoy día Venezuela en su drama. Por lo pronto, un programa que ya no nos ha dado para explayarnos en toda la información que les preparamos para el día de hoy. Nos toca despedirnos, agradecerles a ustedes por habernos acompañado el día de hoy y como siempre les digo que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.